Buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver del curso de Electricidad 2 Industrial. Mi nombre es Antonio Estrella Flores, matrícula 1191512, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Santiago Tesa. Para dar inicio con esto debemos saber lo que es una conexión trifásica. Bueno, las conexiones trifásicas son un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia e igual amplitud, que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados eléctricos y están dadas en determinado. Cada una de las corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el número de fase. Un sistema trifásico de tensiones se dice que está en equilibrio cuando sus corrientes tienen igual magnitud y están desfasadas simétricamente. Generadores trifásicos. Estos generadores en su principio de funcionamiento no difieren de los generadores monofásicos. Su diferencia básica radica en que tienen por lo menos tres zapatas polares dotadas de bobina para la inducción. Como podemos ver en el esquema del generador trifásico de la imagen de la derecha, vemos cómo posee sus tres zapatas y están dotadas por sus bobinas. El magnético variable gira generará voltajes alternos inducidos a cada bobina separados en un tercio de vuelta, es decir, a 120 grados de giro, algo así como si existieran tres cuerpos monofásicos en un mismo cuerpo, cuyo voltaje instantáneo se va a separar a 120 grados de giro, a como se puede ver acá, 120 grados eléctricos. Para convertir esos tres generadores monofásicos en un circuito trifásico necesitamos conectarlos. La conexión puede ser de dos formas distintas, conocida como conexión estrella y como conexión delta o triángulo. Conexión estrella. La conexión estrella es usada cuando requerimos un terminal neutro. Para obtener voltaje de fase tenemos dos diferentes voltajes disponibles, por ejemplo, uno de 220 que va a ser el voltaje de fase y uno de 380 que va a ser el voltaje de línea. En la conexión en estrella se conectan juntos en un punto común uno de los extremos, ya sea de X, Y o Z de las bobinas, por lo que solo quedan tres cables disponibles a la salida del generador, los cuales van a ser R, S o T, llamados fases. Un cuarto cable adicional puede sacarse partiendo del punto de unión de MP. No es difícil demostrar que el punto común siempre tiene voltaje cero con respecto a la Tierra, por lo que se llamará neutro. Convencionalmente llamamos tensión entre fases a la diferencia de voltaje entre dos puntos cualquiera y tensión al neutro a la diferencia del voltaje entre una fase y el neutro. En la conexión estrella se cumple que la tensión entre fases es de 1.73 veces mayor que la tensión a neutro. Esta tensión a neutro sería equivalente al voltaje producido por cada bobina generadora. Conexión delta o triángulo. La conexión en triángulo consiste en conectar entre sí las fases del grupo electrógeno de carga, uniendo el principio de una con el final de la otra. Por el contrario, como veíamos anteriormente, en la conexión estrella todas las fases parten desde un mismo punto. Tal como se va a ver en la imagen de ahora, vamos a partir a ver cómo es la conexión en triángulo o delta. Como vemos en la imagen, la conexión delta. En esta conexión delta, los extremos se unen de la bobina generadora formando un triángulo como se muestra aquí. De esta conexión solo tres cables pueden salir al exterior, es decir, estos tres cables llamados fases. No es muy difícil darse cuenta que la tensión entre fases es equivalente a la tensión de cada bobina generadora. Diferencias entre la conexión estrella y la conexión delta. Pues bien, empezamos. Ambas conexiones solo son disponibles en un sistema trifásico. En la conexión estrella, las terminales iniciales o terminales finales de las tres bobinas son conectadas juntas para formar el punto neutro. En el ejemplo vamos a unir
las terminales finales. Mientras que en la conexión delta, las terminales opuestas de las tres bobinas están conectadas juntas. Es decir, vamos a unir las terminales finales con las terminales iniciales. Así hemos realizado una conexión delta. La conexión estrella es usada cuando requerimos una terminal neutro para obtener voltaje de fase. Tenemos dos diferentes voltajes disponibles. Por ejemplo, 220 el voltaje de fase y 380 el voltaje de línea. Hagamos un paréntesis aquí. Llamamos voltaje de fase al voltaje medido entre la terminal línea y la terminal neutro. Y llamamos voltaje de línea al voltaje medido entre las líneas. Por ejemplo, la línea 1 y la línea 2. La conexión delta es usada cuando no requerimos un terminal neutro para obtener voltaje de fase. Tenemos un solo voltaje disponible. Por ejemplo, entre la línea 1 y la línea 2, que sería igual al voltaje de fase. En la conexión en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. El voltaje de línea es igual a la raíz de 3 multiplicada por el voltaje de fase. Cada bobinado recibe aproximadamente 220 voltios. Por lo tanto, aplicando la segunda ecuación, tenemos que el voltaje de línea es 380 voltios. En la conexión delta, la corriente de línea es igual a la raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Cada bobinado recibe aproximadamente 380 voltios. Es decir, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase igual a 380 voltios. La conexión estrella puede ser derivado en dos tipos de sistemas: sistema de 3 fases y 4 cables, como aparece en la figura, o sistema de 3 fases y 3 cables si quitamos el terminal neutro. Esto solo se puede realizar si las cargas están balanceadas. Mientras que en la conexión delta puede ser derivada solo en un solo sistema de 3 fases y 3 cables, tal como aparece en la figura.